Bienvenidos, por tanto, a la segunda parte de nuestro ciclo dedicado al pensamiento presocrático. Bienvenidos a esa fase de la filosofía, esa etapa de la filosofía que, como hemos visto en el curso anterior, dista mucho de ser una mera etapa anecdótica, irrelevante, una antesala primitiva a la gloria filosófica que vendrá después con los grandes del periodo clásico. Muy lejos de eso, la fase presocrática, la época arcaica de la civilización griega, constituye la raíz misma de la filosofía, su apoteósica entrada en la historia del hombre y el origen de algunas de sus preguntas más profundas y atemporales. El periodo presocrático, como pudimos ver, corresponde por tanto a un momento en el que se formularon algunas de las ideas y explicaciones de la naturaleza que la humanidad volverá a retomar una y otra vez desde los diversos ángulos del tiempo. Preguntas inmortales que hoy en día nos siguen inquietando y espoleando con el mismo ardor. ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo funcionan los intrincados procesos que la animan a nivel orgánico e inorgánico? ¿Qué es la materia? ¿Cuáles son las leyes que la hacen funcionar? ¿De dónde viene su orden y a qué se debe su fugaz y constante transformación? ¿Podemos los seres humanos conocerla, comprenderla? ¿Nuestros sentidos, nuestra mente, nuestras matemáticas, nuestros instrumentos de observación nos hablan con verdad del mundo o estamos perdidos entre puras apariencias y sombras? En el curso anterior pudimos comprobar cómo emergían en esta época tan capital los fundamentos del materialismo fisicalista, la incorporación de la metafísica al camino de la filosofía, la aspiración de seguridad y objetividad epistemológica inaugurada por las matemáticas, las primeras críticas a la religión y a la política de la época, la introducción del poderoso juego de la lógica y, en general, pudimos contemplar el primer aliento de una tradición poderosa, que además ha crecido a través de un proceso que consiste paradójicamente en dudar de sí misma, en criticarse a sí misma, en aniquilarse a sí misma a cada paso y en transformar constantemente su propia imagen. Pudimos ver el nacimiento de esta curiosa manera de contemplar el mundo llamada filosofía. Un estudio detallado, cercano, no meramente superficial, sino detenido y basado en la lectura comentada de los fragmentos y de las noticias originales conservadas de los presocráticos, como nosotros hemos hecho en la primera parte de nuestro ciclo, resulta absolutamente imprescindible, en primer lugar, para librarnos de todos esos tópicos que todos tenemos acerca de los presocráticos y que incluso nos han enseñado. Pero al mismo tiempo y en segundo lugar, esta lectura es extremadamente útil y necesaria para poder abordar con solvencia cualquier otra época posterior de la historia de la filosofía, y es que, fijaros, no solamente los tres grandes de Grecia, los tres grandes clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, se vieron profundamente influenciados y afectados por la filosofía presocrática, sino también, y en un nivel de enorme relevancia, toda la tradición filosófica y científica occidental posterior. Por eso es tan importante a la hora de estudiar filosofía que nos alejemos en la medida de lo posible, todo lo que podamos, de todos esos, resúmenes fáciles, de esas ideas simplificadas, de eso de aprende filosofía en 60 minutos y, ante todo, perdamos el miedo a leer textos originales. Y es esto lo que vamos a seguir haciendo en la segunda parte de nuestro ciclo dedicado al pensamiento presocrático, con calma y sin ningún límite de tiempo ni de espacio. Tenemos todo el tiempo que Internet y las redes nos permiten, así que lo vamos a hacer degustando y deleitándonos con el saber antiguo. Sin embargo, antes de comenzar con el estudio propiamente dicho de la segunda parte de la filosofía griega presocrática, creo que nos vendrá muy bien a todos hacer un brevísimo repaso por las ideas clave, por las ideas estructurales de la primera fase de la filosofía presocrática. Como todos recordáis, ya que es imprescindible haber completado el primer curso para poder disfrutar adecuadamente de este, en la primera parte de nuestro ciclo habíamos arrancado con el estudio de las propuestas de los llamados físicos milesios, de los physikoi que surgieron, que florecieron y propusieron sus primeras teorías en la famosa ciudad de Mileto.
Todos ellos tenían en común, como bien recordamos, la defensa de un materialismo monista estricto, sustentado ante todo y sobre todo sobre el célebre principio de la homogeneidad entre la causa y el efecto. Es decir, los tres de Mileto rechazaron toda explicación sobrenatural para la construcción de sus modelos físicos. Solo causas naturales, solo causas materiales y físicas pueden emplearse para explicar el mundo natural y físico. Y además, como monistas, lo recordamos, sostuvieron todos ellos que un único elemento, un único arjé, bastaba para poder explicar la diversidad y variedad de sustancias y materias mixtas que nos rodean. Tales de Mileto, el primero en filosofar, defendió que dicho arjé era el agua, que debido a su versátil capacidad de cambiar de estado y a su reiterada presencia, es decir, al hecho de que la encontramos en todos los lugares de la naturaleza donde hay vida, donde hay cambio, el agua, por tanto, era el candidato óptimo para ser el sustrato material de todo lo natural. Anaximandro, por su parte, criticó la ausencia de un mecanismo claro de transformación en la teoría de su maestro Tales y, como recordáis, apoyándose en la imposibilidad del paso de no ser al ser, eligió no el agua, sino el apeiron, una materia física pero indeterminada, para poder explicar la realidad natural, apostando además por un proceso de decantación o transformación material, si lo recordáis, basado en el movimiento espiral del apeiron, en el movimiento de ese gigantesco tubo de torbellino. Y finalmente, el tercero de los milesios, Anaxímenes, que parecía significar a primera vista con su teoría simplemente una involución respecto a la originalidad de Anaximandro, tras la lectura de sus textos vimos que se trataba en realidad de un autor mucho más interesante, ya que, como recordáis, la propuesta de Anaxímenes implicaba un absolutamente decidido intento de detener algo así como una fuga de agua, una enorme grieta que amenazaba con inundar y destruir completamente toda la física que acababa de nacer. El famoso problema de la incognoscibilidad que estudiamos en detalle, como bien sabéis. Tras la primera fase de los físicos puros, de los physicois de Mileto, hizo su aparición en nuestro curso una figura completamente diferente y enigmática: Pitágoras, un pensador colmena formado más bien por muchas mentes y muchos otros pensadores, a medio camino, como vimos, entre el misticismo religioso y un físico matemático que había aportado numerosas e importantísimas nuevas ideas a la tradición filosófica, como por ejemplo el desarrollo de una nueva rama que sería extremadamente importante en los próximos siglos, como la metafísica. Asimismo, Pitágoras y sus pitagóricos introdujeron en Occidente la inmensamente exitosa idea de que la naturaleza posee una estructura matemática y además que la vía principal para adquirir conocimiento acerca de la naturaleza no son los sentidos, sino la razón abstracta en su uso teórico puro, capaz de conectar con ese mundo abstracto y teórico de las matemáticas. Finalmente, habíamos concluido la primera parte del periodo presocrático con el primer gran enfrentamiento entre dos grandísimos pensadores, con esa oposición, esa celebérrima batalla frontal entre Heráclito y Parménides. Pudimos leer en primer lugar y comentar las poderosas reflexiones muy oscuras y críticas de Heráclito, así como su dura crítica a la política, a la democracia y a la religión de su momento. Nosotros nos esperábamos simplemente a un físico más que supuestamente habría defendido la idea de que todo está hecho de fuego, que el fuego es el arjé de las cosas y, sin embargo, al comprobar una vez más la importancia de la lectura directa de los textos, pudimos disfrutar de un pensador muchísimo más complejo y muchísimo más rico. El fuego, lo vimos, era simplemente una de las múltiples metáforas que Heráclito había empleado en su obra para ejemplificar su idea de que el cambio, de que el movimiento incesante es la esencia misma de toda la naturaleza. Según Heráclito, el mundo físico no conoce ni puede conocer
la quietud. Todo cambia constantemente, todo se transforma. El modo de ser de lo natural es dinamismo imparable. El modo de ser de lo natural es devenir. Este hecho, si lo recordáis, nos llevaba además a otro reto epistemológico de enorme importancia, que era la pregunta por la posibilidad del ser humano de conocer, no solamente mediante aproximaciones, sino con absoluta certeza, un sistema completamente dinámico, algo que cambia constantemente, algo como la naturaleza. Si todo cambia y nada permanece, ¿podremos aprender algo acerca del mundo? Y lo que es todavía más interesante, ¿lo que hemos aprendido hoy acerca de él nos valdrá para mañana? ¿Cómo podría valer si nada permanece, si todo cambia, si no hay nada estable? ¿Podremos hacer ciencia, o al menos soñar con hacerla, en una física regida por el más absoluto e incontrolable de los dinamismos? Finalmente, el último de nuestros filósofos fue el gran reto de la serpiente que había entrado en nuestro paraíso. El último gran pensador que estudiamos fue, por supuesto, Parménides, un autor absolutamente decisivo para la evolución de la filosofía griega y un autor que, como vais a ver enseguida, vamos a volver sobre él una y otra vez en este curso y también en los cursos posteriores. La clave de la propuesta de Parménides, como bien recordamos, radicaba nada más y nada menos que en la negación de la existencia misma del objeto de estudio de la nueva ciencia física que habían creado los físicos de Mileto. La propuesta de Parménides consistía nada más y nada menos que en negar la existencia del movimiento y con él la existencia misma de la naturaleza. En su celebérrimo poema, que leímos en su totalidad, como recordáis, poniendo su pensamiento en labios de esa misteriosa diosa, Parménides nos mostraba que el cambio era algo lógicamente imposible, inexplicable e incomprensible. El proceso mismo del cambio, no su resultado o su punto de partida, no el estado anterior y el estado posterior, sino el cambio mismo, el proceso mismo del cambiar de las cosas, según revelaba Parménides, resulta absolutamente informalizable desde un punto de vista teórico de la mente humana. Pero si racionalmente no hay manera de formalizar el cambio, de estudiarlo, de expresarlo, entonces la naturaleza, el movimiento, aquello que nuestros sentidos nos dicen que existe, en verdad es solamente una mera ilusión y con ello la física como ciencia literalmente no es posible. Lo único que hay, aquello a lo que se reduce la realidad según Parménides, es esa bola bien redonda de ser inmóvil y eterno. Todas estas ideas que hemos conocido en la primera parte de nuestro ciclo, por supuesto, las vamos a volver a considerar porque, como es evidente, seguiremos avanzando en la historia de la tradición filosófica. Los autores que van a suceder a los presocráticos no fueron pensadores completamente herméticos, no fueron mentes estancas. Los filósofos no son anacoretas que se marchan al monte y reciben inspiraciones completamente aisladas, sino que todos ellos, en la medida en que se llaman a sí mismos filósofos, en la medida en que podemos considerarlos como verdaderos filósofos, tienen que formar parte de esta tradición. Por ello, todos los autores que conforman el camino de la historia de la filosofía seguirán dialogando con las ideas de estos grandísimos pensadores, con estos presocráticos de la era arcaica que hemos estudiado. Y además, tal y como veremos enseguida, todos los que nazcan después de Parménides, todos los que pretendan ser filósofos después de él, deberán recoger de forma absolutamente inevitable el grandísimo reto. Tendrán que enfrentarse a la serpiente y afrontar el abismo al que la física había sido lanzada para siempre por la filosofía eleática. Es decir, el primer problema que tendrán que solucionar absolutamente todos los físicos, todos los filósofos de la naturaleza posteriores a Parménides, antes de poder empezar a hablar del arco iris, de la lluvia o de los eclipses, será el de solucionar el problema del movimiento, es decir, el de superar el inmenso bloqueo al que Parménides había sometido al estudio de la naturaleza. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación.
Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo 1 euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.